Muy buena gente, ¿cómo están? Otro nuevo episodio semanal, otro nuevo podcast del Club de la Disciplina. Bienvenidos una vez más al tercer episodio. Ya vamos 3 episodios, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y encima de esta semana bastante llena de contenido, se podría decir. Ahí teniendo reels todos los días. La idea también quería agradecerles por todo el apoyo que le estuvieron dando al podcast, a los reels, al contenido en sí y al club en sí. Estoy más que agradecido. Ya en esta semana tuvimos muchísimos views en lo que serían los reels y en los TikToks. También vi que gente estuvo escuchando el podcast, ustedes me estuvieron mandando mensajes, muchos de ustedes que son conocidos míos también me estuvieron mandando mensajes. Así que toda persona que le interesa el podcast, le interesan los temas que tratamos acá, se lo agradezco de corazón. Eh, También si ustedes piensan, tienen algún feedback, alguna opinión, algo que mejorar, algo siempre desde el lado constructivo. El hate, sinceramente, a mí no me interesa porque yo esto lo voy a seguir haciendo igual, así que pero si es desde el lado constructivo siempre va a ser aceptado y más que bienvenido. Y es una locura, sinceramente, que igual, a pesar de todo, fue todo buen feedback y por esa razón quiero darles muchas gracias. Si les sirve esto y consideran que por ahí se lo pueden compartir a algún amigo, algún familiar, para explicarle también estos conceptos que vemos, temas como los hábitos, filosofía, meditación, un poco de neurociencia que vamos a estar tratando en los futuros episodios y futuros reels que ya tenemos planeados. Eh, si ustedes piensan que esto le puede llegar a servir a algún amigo, algún familiar o lo que sea y quieren compartirlo, se agradece también y se agradece ya todo el apoyo que le están dando en sí al club de la disciplina. Estoy muy agradecido. Y bueno, más que nada, eso sería un poco la introducción. Agradecerles por todo el apoyo y espero que sigan atentos al canal, a los reels, a los podcasts, que siempre va a ser un poco lo mismo, un podcast semanal y un reel diario. Se aspira a subir dos, ojalá dentro de poco, pero todavía estoy organizando un poco mis sistemas eh, para poder hacer eso posible. Pero nada, y si todo funciona bien, ahora mismo en YouTube quizá me deberían estar viendo en cámara. Si no funciona bien, van a seguir viendo la misma imagen del logo del Club de la Disciplina en el podcast. Pero bueno, es cosa de prueba y error, de ir probando, de ir manejándome. Si vieran el setup que tengo por detrás, es todo un quilombo para luz, sostener la luz, sostener el celular. Pero bueno, poco a poco vamos a ir mejorando en sí el setup y trayendo cosas de más calidad. Pero bueno, mientras tanto, la mayor calidad que le puedo transmitir es mi mensaje y la información que reúno y la información que obtengo de distintos lugares y demás. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre un tema que ya he tratado en un reel y en los TikToks, que fue el último, que básicamente era sobre el tema de la meditación. También vamos a estar hablando sobre, bueno, un poco lo que es sistemas de creencia, filosofía, también preguntas filosóficas. Este podcast, el fin de este episodio va a ser un poco filosófico y va a tener con el fin de que ustedes, al terminar de escuchar este episodio, yo quisiera que de verdad hagan un poco de reflexión autorreflexión e introspección en ustedes y se pregunten un poco de las preguntas que vamos a estar tratando en este episodio, porque siento que al menos para mí
es crucial empezar a conocerse un poco y hacerse las grandes preguntas que trata la filosofía en general, no solo el estoicismo, que es la principal filosofía que tratamos acá, sino la filosofía en general, que se pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que significa para mí? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero lograr? O sea, son preguntas que desde los comienzos de los tiempos que el hombre se hace, que son parte del hombre y de la vida en general, y que últimamente muchas personas en la era moderna dejaron de lado y dejaron de preguntarse. Y son preguntas en general que si, por ejemplo, alguien viene y les pregunta, ¿y vos quién sos? La mayoría de nosotros no sabríamos qué responder. Y es a día de hoy una pregunta que si alguien me pregunta, vos Facu, ¿quién sos? ¿Quién es Facu? Todavía me quedaría un tiempo pensándolo y le diría, mira, todavía no tengo una respuesta. Dame tiempo para pensar. Pero son preguntas que en sí es importante preguntárselas porque sobre todo si, aunque sea, si somos conscientes de estas preguntas, podemos empezar un camino de búsqueda en la respuesta y a su vez este camino de búsqueda en la respuesta va a ser el comienzo de nuestro camino en el desarrollo y en el crecimiento personal. Aunque sea, al menos esa es mi opinión, porque preguntas como la de, nuevamente, la de qué tipo de personas somos y a qué aspiramos a ser y qué es lo que queramos hacer. Si nosotros nos vamos preguntando eso y vamos definiendo, bueno, quiero hacer tal esto, quiero hacer tal otro, me gustaría compartir un mensaje con todo el mundo, hacer un podcast, quizá, quizá por ejemplo, ser una persona disciplinada, ser tal cosa, ser tal otra, si empezamos a definir esas cosas, poco a poco vamos a definiendo el tipo de identidad de la persona que queremos ser y también un poco nuestro sistema de creencias. Pero vamos a ir empezando de a poco porque ya estoy tirando bastantes términos que por ahí la mayoría no conoce, pero vamos a ir describiendo de a poco. En un principio quisiera hablarles sobre el último reel que publiqué, que era el tema de la meditación, que en general fue una breve introducción a lo que es la meditación, que bueno, es una forma de concentración y relajación, de encontrarse en el estado presente, en el momento presente. Y es algo curioso porque generalmente la mayoría de las personas viven o en el pasado o en el futuro. Y es algo que en realidad estás perdiendo el tiempo y no solo eso, te estás frustrando el pedo, porque si vivís en el pasado y vivís en los recuerdos y vivís en lo que pasó, te pones vos mismo en una situación triste, te autodeprimís, por así decirlo, porque vivís en un constante recuerdo y desperdiciás tu presente. Entonces, vivís en una situación de tristeza constantemente y también de enojo, de la puta madre, por ahí la cagué en el pasado con tal cosa, porque hice esto, qué boludo que soy. Y había una frase de una persona, creo que era un filósofo, no me acuerdo, no me acuerdo si era Séneca, Epicteto o por ahí era, no era de un filósofo, pero que decía, no te podés enojar por las cosas que hiciste en el pasado, porque la información que tenés ahora no la tenías en el pasado. O sea, la información que adquiriste el día de hoy fue gracias a la persona que fuiste en el pasado. Entonces, si vos te arrepentís de algo que hiciste, es normal a veces equivocarse y decir, la puta madre, debería haber hecho otra cosa, pero vivir constantemente en el pasado y pensar el qué hubiera pasado, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra, qué bronca esto. Yo creo, al menos yo, que es solo una forma de hacerse más daño.
Y tampoco está bueno vivir en el futuro. En el futuro, ¿qué pasará? ¿Lograré hacer esto? ¿Lograré hacer lo otro? ¿Qué pasará con esto? Es solo una simple forma de preocuparse, de vivir preocupado. Y lo negativo, las desventajas de estar viviendo en el pasado y en el futuro es que te perdés el presente. Entonces, hay una frase de Kung Fu Panda que me acuerdo patente, que es: el ayer es historia, el mañana es un misterio y el presente es un regalo. Por eso justamente se llama presente. Y eso en cierta forma tiene lógica, porque el vivir en el presente, el vivir en el hoy es un regalo. El hecho de que tan solo el día de hoy ya estés despierto, estés respirando, tengas tu corazón latiendo, tu, tus pulmones respirando aire, tengas los brazos, piernas, ya el hecho de que te hayas despertado hoy ya es una bendición y algo por lo que estar grato. Y si tenés ese tipo de mentalidad y ese tipo de visión en la que sos grato por las personas, por las cosas que tenés, las cosas simples, porque son simples, pero hay veces que no somos agradecidos por ellas porque literalmente hay personas que no lo tienen. Hay personas que el día de hoy no se despertaron, hay personas que el día de hoy fue su último latido, hoy tuvieron su último latido porque lastimosamente ya no están. Hay personas que despertaron sin un brazo, sin una pierna. Entonces, yo creo que la clave principal para tener una vida más tranquila, más plena y más feliz en principal, y que esto es una base del estoicismo también, es vivir en el presente y disfrutar el presente y todo lo que ya tenemos, como ser agradecido por ello. Y la meditación un poco te ayuda a vivir en el presente. Te ayuda sobre todo, bueno, como hablamos en el video, también los beneficios que tiene de mejorar la concentración, mejorar, bueno, la memoria, te ayuda con la calidad de sueño, los dolores crónicos y demás beneficios que ya hablamos en el video. Al menos yo, la experiencia que tuve con la meditación, además de después de mucho tiempo de meditar, porque como todo buen hábito, o al menos yo considero que es un buen hábito, porque después vamos a definir qué es buen hábito y qué no, porque vamos a hablar, lo van a ver cuando hablemos de los sistemas de creencias y demás, pero básicamente según para mí es un buen hábito y como todo buen hábito tiene una recompensa retardada y tardás en darte cuenta de todos estos beneficios. Quizás si solo meditaste 3 días, no te vas a dar cuenta de los beneficios porque probablemente todavía no adquiriste esa concepción de, de la realidad de decir, wow, estoy meditando ya hace bastante y es como que poco a poco siento que noto estos beneficios porque ante tal situación estoy más calmado y soy una persona más calmada y puedo concentrarme más y antes por ahí me hubiera estresado mucho más y, y no me hubiera concentrado tanto en la solución, sino me hubiera concentrado en el problema. Y todas esas cosas la meditación puede ayudarlas. Para muchos de ustedes por ahí pensarán que es algo estúpido, que es perder el tiempo, que por ahí les cuesta porque les cuesta concentrarse y demás. Y justamente esas son las razones por las que deberían empezar a meditar. O sea, empezar a meditar literalmente ayuda a todos esos problemas que están diciendo ustedes. Si te cuesta concentrarte, justamente la idea de meditación es concentrarse en su respiración. Es lo básico. Literalmente volvés a lo básico, a lo más básico que podés hacer en tu vida, que es respirar. Ahí encima tenés que aprender cómo respirar en la meditación, formas de respiración. Hay muchos tipos de respiración y muchos tipos de meditación. También es cosa de encontrar qué tipo de meditación te funciona a vos. Hay meditaciones guiadas, podés meditar con sonido, podés meditar en completo silencio. Está la meditación Wim Hof. eh, Hay muchos tipos de meditaciones y todo depende
qué es lo que te funciona a vos. Y para eso no hay más consejo que hacer prueba y error. En un principio pueden meditar tan solo 5 minutos o menos. Si vieron el video de hacerlo fácil, de la tercera ley del cambio de conducta, pueden meditar por 2 minutos. Pueden ponerse 2 minutos de un video de meditación o simplemente sentarse en una silla o de piernas cruzadas con los ojos cerrados y tratar de concentrarse en su respiración por al menos 2 minutos para mantener constante el hábito. Después lo van a mejorar. Lo bueno de los hábitos es que constantemente uno lo va trabajando y lo va mejorando. Entonces, la meditación en ese sentido también es un hábito. O la idea es hacerlo un hábito porque no sirve de nada si no lo mantenés de forma constante. Y a la larga trae muchos beneficios. Por eso sentí que era crucial hablar sobre eso y traerles un video sobre los beneficios que tienen, porque hay veces que uno es consciente de que tal cosa le hace bien, pero no sabe concretamente cuáles son los beneficios. Por ahí todos sabemos que ir al gimnasio está bien, pero no somos conscientes de toda la vasta cantidad de beneficios que tiene ir a entrenar, que te ayuda a sentirte mejor tanto psicológicamente como en salud, como físico, poder desarrollar un buen físico, todo lo básico. eh, o sea, tiene muchos beneficios ir a entrenar y también tiene muchos beneficios el meditar. Entonces, eso por un lado el tema de la meditación en sí. Creo que es un hábito al menos crucial para mí, tanto como leer y como ir a entrenar. Esos hábitos que en cierta forma yo los considero como hábitos personales. Son hábitos que afectan en mi sistema de creencias, que a su vez afectan mi identidad y en mi forma de ver las cosas, en mi concepción de la realidad. Entonces, y gracias a eso puedo ser una persona más calmada, más concentrada en lo que tiene que hacer y también, por así decirlo, sí, más grata. Soy más grato por lo que tengo. Desarrollé un nivel de gratitud que me ayuda a ver la vida de un lado más positivo y a su vez el ver el mundo de un lado más positivo te pasan más cosas positivas. Porque la realidad también es esa. Si vos estás, si vos tenés una visión negativa del mundo, tendés a traer lo que pensás. Entonces si vos pensás en cosas negativas, vas a traer cosas negativas. Vas a traer evidencia que sustente que para vos el mundo es una mierda y como pensás que el mundo es una mierda, lo único que vas a buscar es evidencia que sustente esa idea de que el mundo es una mierda. Y vas a encontrar, lo único que vas a encontrar es evidencia que sustente que el mundo es una mierda. Y como vas a encontrar esa evidencia, vas a fortalecer tu idea de que el mundo es una mierda. Pero no, si pensás que la vida es bella, que el mundo es bello, que en general pasan cosas buenas, a veces también nos nublamos por lo que pasa en las noticias, en la televisión, en, en las redes sociales, que lo único que hablan es que mataron a 5 bebés en Villaluro, o no sé, robaron tal lugar, o el gobierno, la inflación. Y para mí es solo un canal de malas noticias. O sea, sí, son noticias que son tristes en sí. Que sinceramente el hecho de que sacrifiquen, por ejemplo, que maten a 5 bebés en tal lugar, es un ejemplo, ¿no? Pero que maten a 5 bebés en tal lugar es una noticia triste. Pero a su vez nosotros tenemos que aceptar que nosotros no podemos cambiar eso. Si nosotros pudiéramos hacer la forma de que, como decían lo de New Label, esto lo decía mucho lo de New Label, si nosotros podemos hacer que volvieran a la vida, lo haríamos. Pero no podemos hacer que vuelvan a la vida esos bebés. Y entonces, ¿de qué te sirve la noticia negativa? Lo único que hace es amargarte el día en cierta manera. Y al menos para mí, yo
no necesito eso, porque hay problemas que y adversidades y obstáculos que todos en nuestra vida tenemos que superar, y ya bastante estamos ocupados en, por así decirlo, superar estas adversidades, que si encima nos cuentan estas cosas, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, el tema de la meditación no es más que nada eso. Hice un video más que nada para explicarles un poco qué es, darles una introducción. En el futuro quizá haga un video, quizá en esta semana, no, todavía lo estoy definiendo, pero quizá en esta semana les haga un video de cómo pueden empezar a meditar, implementar la meditación en el día a día. Si podés empezar a meditar, por ejemplo, antes de dormir, a la mañana, a la tarde, cuando te sea conveniente. Yo, por ejemplo, medito apenas me despierto, voy al baño salgo del baño y vengo y medito. Y al menos esto es un pensamiento mío, no es algo que esté en libros o lo haya dicho alguien. Para mí existen dos tipos de meditaciones cruciales que cada persona debería empezar a ejecutar en su vida, y que si hace esto puede mejorar su estilo de vida de manera considerable. Una es la meditación que, bueno, hablamos en el video, que es más que nada concentrarte en tu respiración, volver a lo básico para tratar de, bueno, ser una persona más concentrada, más calmada, mejorar tu bienestar emocional, estar mejor, ser más grato. Y el otro tipo de meditación tiene más que ver con la introspección y el análisis de uno mismo. Eso, al menos para mí, también es un tipo de meditación, y es, en cierta forma, meditar y analizar sobre lo que te está pasando en tu vida, sobre lo que hiciste, meditarlo de una manera objetiva, y meditar sobre las distintas, por ejemplo, las distintas adversidades que estás teniendo en el momento, cómo planeas superarlas, si tuviste tal pensamiento, si por ejemplo juzgaste a una persona en el gimnasio por su físico o algo por el estilo. No es algo que esté bueno, juzgar a las personas por el físico, lo digo como ejemplo, pero justamente eso te puede ayudar, esa introspección te puede ayudar, porque es un pensamiento que vino de forma casi automática en tu cabeza. Entonces traerlo a la conciencia, tratar de meditar sobre eso. ¿Por qué pensé sobre esa persona? ¿Por qué analicé el físico de esa persona? ¿Me hizo sentir bien analizar el físico de esa persona? ¿Qué tan miserable me tengo que sentir o tengo que ser como para sentirme mejor y posicionar a una persona en una escala, que nunca existió, y ponerme arriba de esa persona? O sea, y traer esos tipos de pensamientos que están de manera automática o inconsciente en nuestro cerebro a manera consciente, a su vez nos hace reaccionar y ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y si lo traemos demasiadas veces a la etapa consciente y decimos, no, esto no está bueno, vamos a poder poco a poco cambiar esa actitud. Entonces, a su vez, es como que esta introspección nos ayuda a entendernos y a entender el tipo de personas que somos y la identidad que tenemos como nosotros. Entonces, eso también es un tipo de meditación que considero yo que es igual de importante. Y por ejemplo, esto se habla mucho en la filosofía. La filosofía te ayuda con este tipo de meditación, con la introspección y el autoconocimiento de uno mismo. Por ejemplo, el estoicismo es básicamente un poco, sobre todo de eso, de analizar lo que está pasando a tu alrededor, aceptar lo que está pasando a tu alrededor, aceptar lo que no podés controlar, pero a su vez pensar en lo que sí podés controlar, en lo que sí podés controlar, que tiene que ver todo lo que está alrededor
de tu mente, todo lo que podés controlar, el círculo de control, esto se lee mucho en el estoicismo cotidiano de Ryan Holiday, es un muy buen libro y que algunos de ustedes me estuvieron preguntando sobre el estoicismo, se los recomiendo bastante porque es una introducción al estoicismo. Yo personalmente, ya lo estoy leyendo de hace un tiempo, le entendí bastantes conceptos del estoicismo que por ahí no entendía cuando estaba leyendo las meditaciones de Marco Aurelio. Y por ejemplo, el autor te muestra frases y párrafos y pensamientos que tenían los filósofos estoicos en su momento, como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, de sus, de sus correspondientes libros, como Meditaciones de Marco Aurelio, y te muestra lo que quiere decir el autor con cierta frase. Entonces, en cierta manera estás analizando desde ese punto de vista, de un punto de vista y un concepto más básico, lo que quiso decir el autor, en este caso, por ejemplo, Marco Aurelio en aquel entonces. Tampoco, o sea, igual tampoco recomiendo que solo lean ese libro, porque leer solo un libro de estoicismo no es entender completamente el estoicismo, sino que en realidad está bueno que lean otros libros, por ahí de otros, en un principio de otros autores como Ryan Holiday, que expliquen el estoicismo de una manera más simple, para que después puedan leer un poco sobre los verdaderos filósofos estoicos que en su momento eran los que por así decirlo, los grandes filósofos con los que ahora nos basamos y estudiamos para aprender sobre este tipo de filosofía. Como bueno, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Zenón también y otros más. Y en general, volviendo al tema, la filosofía es, o al menos por ejemplo el estoicismo, es algo que te ayuda mucho, que una de las bases del estoicismo es también estudiarse un poco y estudiarse un poco para ver qué es lo que pensamos y en base a lo que pensamos poder decir, no, mm, esto que estoy pensando en realidad es algo neutral. Esto que estoy pensando, por ejemplo, el hecho de pensar que, por ejemplo, digamos, volvamos al tema de la inflación o de una mala noticia, en realidad es una noticia neutral. Esto lo pueden ver mucho en otros podcasts como en el New Label o si ven el estoicismo o en general, si tan solo lo piensan de una manera del punto lógico, las noticias, todo tipo de mensaje, todo tipo de mensaje que escuchan ustedes es un mensaje neutral. Es un mensaje con un punto objetivo que es el de transmitirles cierta información. Lo que sucede es que nosotros como personas emocionales somos personas emocionales que todo mensaje lo analizan desde la emoción, desde el sentimiento, y es como ponerle un peso agregado a un mensaje neutral. Por ahí para vos que mataron, no sé, mataron 5 bebés o que subió la inflación es algo negativo, en realidad es un mensaje neutral. Vos le estás dando la connotación de, de que está mal o que está bien o de que está mal. Obviamente que para la mayoría de nosotros es algo que está mal, pero es porque es una connotación que le dimos nosotros. Conceptos como explican los de New Labour, conceptos como el bien y el mal en sí no existen, es algo que viene del hombre y del sistema de creencias que tiene cada uno. Y eso es en parte de la introducción de lo que vamos a hablar hoy también, que tiene que ver con el sistema de creencias. ¿Qué son los sistemas de creencias? Los sistemas de creencias son básicamente este conjunto de cuestiones morales, psicológicas, sociales,
físicas y cuestiones de valores que tiene cada persona que en conjunto crean este sistema de lo que creemos como personas, de lo que creemos que por ejemplo es correcto o no, de lo que es justo o no, de lo que está bien o lo que está mal. Y en cierta forma el sistema de creencias sostiene nuestra estabilidad emocional y también forjan nuestra identidad. Y está bueno saber esto, saber qué es este sistema de creencias, porque es algo que nos define como personas y nos ayuda en cierta forma a responder parte de las preguntas, sobre todo quiénes somos y qué es lo que queremos y a qué aspiramos a ser. Esta pregunta filosófica, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué no me siento solo? O sea, preguntas verdaderamente grandes que son obvias porque son obvias en el sentido de que cada persona debería hacerse estas preguntas, pero sin embargo no lo hacen. Y en parte el sistema de creencias nos ayuda a responder un poco sobre estas preguntas, porque es en base a lo que creemos, y lo que creemos nos define quiénes somos. Obviamente que no solo estamos definidos por eso, sino también por lo que hacemos, pero el sistema de creencias también está detrás de los hábitos, por ejemplo. Si vos crees que entrenar hace bien, mejora tu salud y, no sé, sí, mejora tu salud, te hace sentir bien y demás, si vos crees que el gimnasio está bueno, por ende, sos una persona que va a tender a empezar a entrenar y como vas a empezar a entrenar, vas a ser una persona más saludable o vas a creerte una persona más saludable, te vas a identificar como una persona más saludable y por ende vas a tener más hábitos de persona saludable. Entonces, el sistema de creencias es algo que está en todos nosotros, donde todos nosotros tenemos sistemas de creencias distintos, sobre todo para mí, mi sistema de creencias no va a ser el mismo que tiene mi mejor amigo, ni mi otro mejor amigo, ni mi madre, ni mi hermana, ni mis familiares. Cada uno tiene su sistema de creencias en base a todas estas cuestiones que hablamos y también en base a las experiencias que vivimos y nuestro entorno. Entonces todo se ve afectado en sí por el sistema de creencias. Y lo bueno del sistema de creencias es que es algo que podemos modificar. Nosotros podemos modificar nuestro sistema de creencias, pero para eso tenemos que ir cambiando ciertas cosas. Tenemos que ir autocriticarnos en el sentido constructivo, de criticar nuestros pensamientos, por qué pienso esto, hacer un estudio de nosotros mismos, hacer un poco de introspección en nosotros mismos sobre lo que pensamos, qué es lo que pensamos ante distintas cosas, ante distintas adversidades, ante lo que pasa en general en nuestras vidas, en el día a día, qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, todo involucra nuestro sistema de creencias. Y a su vez nuestro sistema de creencias se involucra en todo, en nuestros hábitos, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra actitud, en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, en cierta forma, si nosotros podemos cambiar este sistema de una manera más positiva, vamos a, si nosotros creemos que el mundo es un lugar más positivo, un lugar bello en donde vivir, si nosotros creemos que debemos estar agradecidos por las cosas que tenemos, vamos a tender a ver las cosas de una manera positiva, de creer en nosotros, de creer que el mundo es bello, de ser más gratos y demás. Y por ende va a ser algo que vamos a estar pensando constantemente. Y de vuelta, lo que pensamos lo atraemos. Entonces,
si se dan cuenta es como todo un loop, todo está conectado. O al menos es un punto de vista de cómo verlo. Todo en ese sentido está conectado. Sistema de creencias con la identidad con los hábitos con el sistema de creencias. Entonces es cuestión de no solo modificar, entonces no solo cuando hablamos de hábitos modificamos nuestros hábitos, sino que modificamos quiénes somos como personas, en qué estamos evolucionando, en qué nos cambiamos como persona. Y es bueno saber eso, porque en parte quiere decir, y acá estoy improvisando, ¿no? Pero que algo que también se habla mucho en el libro de James Clear, que lo importante de los hábitos, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, es que no está bueno concentrarse en los objetivos que uno tiene, no está bueno concentrarse en quiero tal físico, en concentrarse en quiero ganar $1.000.000. Está bueno tener objetivos, porque los objetivos son como un norte. Los objetivos son como el punto de guía que nos guía el camino. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que aspirar es a convertirnos en otro tipo de persona, en cambiar nuestra identidad, y para eso hay que cambiar nuestro sistema de creencias. Y para eso, a su vez, hay que cuestionar nuestro sistema de creencias actual. Hay que traerlo a la parte consciente y preguntarse, ¿por qué es que creo esto? ¿Qué es lo que me hizo creer en esto? ¿Por qué es parte de mi sistema de creencias? No lo quiero como parte de mi sistema de creencias, quiero empezar a creer que esto puede ser así, que por ejemplo el mundo puede ser así, que yo quiero creer que yo puedo cambiar, que no estoy destinado a ser la persona que mis hábitos me están llevando a ser, sino que puedo cambiar mis hábitos, quiero creer que puedo cambiar mi identidad y a su vez cambiar mi vida. Y no es algo que se hace del día a la noche, o sea, es algo que tarda tiempo, es un proceso. Pero que si de manera constante hacen eso, es algo tan simple por ahí como, qué sé yo, salir a caminar, dar una vuelta o estar en tu cuarto solo con vos mismo y empezar a meditar sobre los pensamientos y sobre los temas y los problemas en tu vida que estás por ahí probablemente evitando pensar, en los que te mantenés ocupado porque no querés pensar en eso. Y el hecho de evitar estos problemas y evitar en ciertas adversidades que por ahí, o ciertos problemas, o ciertas dificultades que cada persona tiene pero quiere evitar, afecta a nuestra identidad, porque poco a poco va a forjar una identidad que a nosotros no nos va a gustar y por ende no nos va a gustar quiénes somos. Y como no nos va a gustar quiénes somos, vamos a tender a hacer cosas para evitar estar solos con nosotros mismos, porque hay gente que, por ejemplo, tiene tanta baja autoestima. En su momento yo tuve de eso, pero me di cuenta de que hay gente que tiene tanta baja autoestima que literalmente no puede estar solo, que no se aguanta estar solo. Y por eso hay muchas personas que salen de joda todos los fines de semana, salen de fiesta, se alcoholizan, o se drogan y demás. No quiero decir que esté mal salir de joda, no tomar alcohol o cada tanto están en pedo, pero sí es algo que haces como un hábito y que lo haces todos los fines de semana y por ahí es algo que querés cambiar. Empezá a pensarlo de ese lado, pensá, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me puedo quedar en mi casa solo? ¿Será porque me molesta estar solo? ¿Por qué me molesta estar solo? ¿Será porque me molesta algo de mí? ¿Qué me molesta? ¿Será porque no me gusto, no me agrado en la situación que estoy? ¿Y qué situación tengo que estar para agradarme? Entonces, si tengo que estar en una situación distinta, en una situación distinta para agradarme,
¿Qué tengo que hacer para llegar a esa situación? ¿En qué me tengo que convertir para llegar a la persona a la que me gustaría ser para poder empezar a agradarme a mí mismo? Y en cierta forma son todas preguntas que están conectadas las unas a las otras, que ustedes mismos, si hacen este ejercicio de introspección, si se empiezan a preguntar y hacen preguntas tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas, van a, van a estudiarse un poquito más y van a definir un poco lo que quieren ser y lo que quieren llegar a ser. Y algunos de ustedes por ahí ya saben qué es lo que quieren llegar a ser, pero sin embargo lo evitan porque por ahí piensan que es muy difícil, por ahí es porque no tienen un plan. Y sinceramente no se los recomiendo, no se los recomiendo de tratar de evitar los problemas, sino que traten de afrontarlos. Esto se decía mucho, esto lo dice Jordan Peterson, que es lo siguiente, que para terminar con el sufrimiento, en cierta manera nosotros vamos a tener que sufrir, vamos a tener que hacer una lucha y en esa lucha vamos a sufrir para poder terminar con nuestro sufrimiento. O sea, de todas formas ustedes van a sufrir. Es un proceso que el cambio y el desarrollo personal, al menos para mí, es un proceso difícil. No es algo, no es un moco de pavo, pero es algo que los puede ayudar a ustedes a la larga. Y un ejemplo de esto es el ejemplo de los, si no me equivoco, de los búfalos como animales. Los búfalos en sí como animales. Esto lo pueden ver, lo pueden buscar en internet y es algo que se ve mucho en videos de Instagram, que lo dicen también muchos influencers y demás, que los búfalos en sí odian la lluvia y tienen como un sentido de que detectan, por ejemplo, ven las nubes negras y demás, saben cuando se aproxima una tormenta. Pero lo bueno de los búfalos es que como odian la tormenta, ellos sacaron la conclusión de que para superar una lluvia tienen que correr en contra de la lluvia. O sea, correr para la lluvia, para estar lo menos posible debajo de la tormenta, o sea, de la lluvia en sí. Y esto se aplica a los seres humanos, con con el sufrimiento y el evitar los problemas y demás. Si nosotros evitamos los problemas, tarde o temprano nos van a llegar, porque la lluvia, si vos vas corriendo en el sentido de la lluvia, tarde o temprano la lluvia te va a alcanzar y lo único que vas a hacer es prolongar tu estadía en la lluvia, prolongar tu estadía en el sufrimiento. Entonces, si vos querés salir de esta situación de sufrimiento, de convertirte en otra persona y mejorar tu estilo de vida, lo que tenés que hacer es afrontar esos problemas, identificar esos problemas, esos pensamientos que tenés, por qué es, cuál es la razón y, y definir un plan y afrontar esos problemas. Y va a ser un proceso también que va a costar, pero vas a estar menos tiempo en esa situación que en la que estarías si simplemente evitaras los problemas. Y en sí, qué sé yo, ese es como mi punto de vista de ver las cosas. También es como siento que es una percepción de la realidad que adopté un poco gracias a este contenido, sobre todo gracias al estoicismo. Me doy cuenta de que un estoico en general no quiere tener problemas en su vida, no quiere, tampoco, no quiere como ustedes, no quiere que la inflación empeore, no quiere llevarse mal consigo mismo, no quiere todos los problemas que el ser humano y sobre todo nosotros pensamos en el día a día.
el estoico no es que los busca, no es que dice, hoy quiero tener dificultades en mi vida. Pero el estoico sabe que existen, identifica estos problemas en la vida y sabe que sería mucho peor ignorarlos a que simplemente enfrentarlos. Por eso el estoico en sí analiza mucho, piensa, se analiza mucho a sí mismo y trata de encontrar una solución dentro de lo que puede controlar para solucionar estos problemas. Por eso es que promuevo mucho el estoicismo en sí y es algo que yo aplico en mi vida. Y es una corriente filosófica y un tipo de pensamiento y sobre todo un estilo de vida que pienso que les puede ayudar. No necesariamente tienen que guiarse en el estoicismo. Los sistemas de creencias pueden ser varios y hay distintos caminos y cada camino se adecua al tipo de persona que sos y al tipo de persona y el sistema de creencias que tenés. Por ahí para vos creer en la filosofía y en este tipo de estilo de vida no te sirve, sino que vos crees en Dios. Por ahí vos crees en Dios, que hay una fuerza superior que cree en tu bien. Yo mismo también creo que existe Dios. Yo soy católico, por ejemplo, y creo que hay un Dios que tiene un plan, que definió un plan para mí, pero que cada persona tiene el libre albedrío para ver si quiere seguir ese plan o no. Entonces, por ahí tu sistema de creencia tiene que ver con eso. Por ahí tu sistema de creencia tiene que ver con que vos forjás tu propio destino, lo que sea. Como repito, cada sistema de creencia para cada persona es distinto. Em, como, sí, como cada sistema es distinto para cada persona, cada uno puede creer en lo que quiera y en lo que le funcione. Mientras a vos te funcione y te ayude a ser una mejor persona y a mejorar y a solucionar tus problemas en la vida, tus dificultades, las adversidades y demás, y te ayude a mejorar, a tener una visión distinta del mundo en donde estás agradecido por estar vivo y demás, al menos para mí yo la veo como un sistema de creencia que si te ayuda, bien por vos. Por ejemplo, la realidad es que el estoicismo no es para todos, es para cierto tipo de persona. Vos podés tratar de emplear el estoicismo en tu vida, pero a muchos de ustedes es un estilo de vida que por ahí no les va a convencer. Esa es la realidad. A lo mismo que para muchas personas creen en Dios y muchas personas no. Muchas creen que hay varios dioses y muchas creen que solo hay uno. O muchas creen que todos los dioses de todas las distintas religiones en realidad es solo uno. Y acá no quiero mucho entrar en religión, sino es simplemente para explicar este tema del sistema de creencias y lo que cree cada persona. Y que si vos definís, y primero hay que ser consciente del sistema de creencias. Hay que ser consciente de lo que es. Los invito a estudiar un poco más sobre el tema, porque es la base, al menos para mí, la base de cada persona. Lo que forja nuestra identidad y que a su vez forja nuestros hábitos. James Clear siempre sostenía que detrás de cada hábito hay un sistema de creencias. Entonces, los invito a estudiar sobre ustedes mismos, sobre su sistema de creencias, sobre lo que creen ustedes, sobre los valores que ustedes creen correctos y válidos y quieren aplicar a su vida. Para eso está bueno también definir los valores que ustedes consideran como persona, que cada persona debería tener o que ustedes al menos quieren emplear en sus vidas. Em, Y entonces, en base a eso, una vez que son conscientes de este sistema de creencias, puedan definir qué es lo que constituye este sistema y si hay algo que no les gusta, preguntarse cómo llegó eso a mi sistema, quién inculcó o qué inculcó esto a mi sistema de creencias, por qué creo esto, cuestionarse a sí mismo,
desde un sitio constructivo y de un sitio neutral. No crean que algo está bien o está mal. Piénsenlo de una manera constructiva primero. Y después analicen y comparen ese sistema de creencias que ustedes tienen ahora con el sistema de creencias de la persona que les gustaría llegar a ser en un futuro. Y pregúntense eso, la persona que aspiro a ser y la persona que quiero llegar a ser en la vida, ¿tiene el sistema de creencias que tengo yo? ¿Cree en esto? ¿Cree en aquello? ¿Piensa en esto? Si la respuesta es sí, es genial, sigan así. Si la respuesta es no, entonces evalúenlo y traten de cambiarlo. Para eso es una tarea que conlleva mucho estudio de uno mismo y mucha introspección, y para eso, repito, es el tema de la meditación. Los va a ayudar mucho a esto de conocerse a ustedes mismos. Por eso pienso que es un hábito crucial que deberían inculcar a su vida, así como leer. Leer estos libros como, bueno, el estoicismo cotidiano de Ryan Holiday, leer a los grandes filósofos, leer hábitos atómicos, leer también otros libros como que los pueden ayudar a sus otros objetivos, por ahí si tienen otros objetivos como ser más social y demás, o cómo funciona el ser humano, leer Sapiens, por ejemplo, leer How to Win Friends and Influence People, creo que era, o cómo ganar amigos e influenciar en las personas, que es un libro que tengo pendiente, que próximamente estaré leyendo y estaré trayéndoles información sobre ese libro. Tenemos un montón de libros la galería de libros pendientes, hay un montón de libros que yo voy a estar leyendo y resumir la información de manera más simple y los conceptos de manera más simple para que puedan aplicarlos ustedes. Ya que la idea del podcast es un poco esa, ser un filtro para ustedes y analizar distintos conceptos y demás, y traerles información que por ahí ustedes no pudieron acceder porque no sabían cómo o no podían acceder a este tipo de información que por ahí en los colegios no los enseñan, en la secundaria no lo enseñan, en la universidad quizá tal vez sí, pero muy poco. Y creo que es algo importante que les puede literalmente afectar a su vida. Y eso sería un poco todo, en general, lo que íbamos a hablar en el episodio de hoy. Quizás se me hizo un poco cortito el episodio, no sé cuánto vamos. Nada, vamos. Bueno, vamos 50 minutos. Bueno, considerando que el anterior podcast creo que duró como una hora y pico. En general, los episodios que trato de que duren en el rango de una hora, porque no quiero que se les haga muy extenso. Son conceptos bastante complicados que por más de que trate de simplificarlo, son conceptos que igual una hora quizás es muy pesado escucharlo, pero que a su vez si lo trato de transmitir en media hora quizás es lo que solo tardé en explicar el hábito de la meditación y lo que puedo hacer por ustedes. Entonces, quizás media hora es como demasiado corto, entonces quizás mantenernos en este rango de una hora va a ser lo ideal, pero a su vez quiero saber qué es lo que opinan ustedes y si por ahí quieren que dure más el episodio y quieren tener más información, quizás aspiran a una hora y media o 2 horas como hacen los chicos de New Label y demás. Me lo dirán en Instagram o en TikTok o en YouTube también, déjenlo en los comentarios. Y nuevamente muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al podcast, al, al club en sí. Lo ideal y el objetivo principal que tengo es forjar una comunidad en la que todos, entre todos, nos ayudemos a mejorar como personas, en la que todos nos seamos como un filtro de filtrarnos información y compartirnos información para mejorar y mejorar nuestro estilo de vida y demás.
y servir de apalancarnos de los unos a los otros, de ayudarnos en los unos a los otros y de compartir ciertas informaciones que nos pueden ayudar entre todos y mejorar entre todos. Eso es un poco la idea. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado un episodio más, el tercer episodio de nuestro club y no mucho más. Bienvenidos al Club de la Disciplina y espero que les haya gustado. Hasta luego.